CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Siguiendo con la cultura de compartir y difundir el conocimiento, hoy estamos presentando la siguiente videoconferencia. Todos. Si ustedes creían que yo les voy a dar malas noticias hoy día, se han equivocado. No les daré tantas malas noticias y más bien mostraré un escenario mucho más fragmentado, con oportunidades e información. Me hace acordar cuando mi esposa, una vez hace 3 años, 4, entró al cuarto de mi hijo y le dijo: oye, este cuarto está desordenado, ¿qué pasa? Esto no puede ser para un chico de tu edad. Y dijo: no, mamá, no está desordenado, está en movimiento, le dijo. Y entonces eso es una crisis, ¿no? Tenemos un mundo complejo. Nos habló Diego de la recesión en el mundo también. No sabemos hasta cuándo durará la crisis ucraniana, rusa, y no sabemos el final. Los especialistas militares dicen que Ucrania perderá la guerra. Hoy ha renunciado el premier Johnson y Putin tiene un poco más de aprobación. Hay un complejo panorama en América Latina. Tenemos para ver cómo viene el referéndum, el plebiscito por la constitución chilena. Hay elecciones en Brasil, el país más grande de América Latina. Entonces tenemos en ese contexto un país complejo como el Perú, que exporta ahora incertidumbre y fragmentación para un mundo también complejo, incierto, y un mundo también fragmentado. Ahora, lo que dicen de nosotros es muy matizado. En general se dice de que el crecimiento de América Latina será de 1,8, y ya nos ha mostrado Diego que las cifras del Perú serán un poco más altas, un crecimiento mediocre como el que dice él, pero no tendremos un crecimiento por debajo del promedio de América Latina. En el mundo la BBC se pregunta sobre esto de la flotación sucia, que hace que tengamos una moneda fuerte. Y entonces en América Latina no se dice que el Perú es un milagro como hace años, pero es un país que está resistiendo los embates de una crisis más compleja y más dura para otros. Hace algunos días Estados Unidos, en una decisión que es muy controvertida, alertó a sus ciudadanos a que no vengan al Perú porque decía que hay riesgos de actividad terrorista. Y ustedes saben que eso no sucede, sobre todo en las zonas donde hay turismo. Nosotros sentimos la inseguridad ciudadana, pero en el mundo es un asunto mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, si nos comparamos con España, claro, en España hay menos, la tasa de homicidios es más baja. Pero por ejemplo acaba de salir el índice de las 50 urbes con mayor tasa de homicidios en la región, y el Perú está en un índice muy bajo. Y entonces también en esto es matizado, es decir, se intenta, ¿no?, desde aquí a veces decir, pues, señalar, pontificar como que somos un país casi al borde del abismo, pero esto también es matizado. Nosotros hemos recibido ya en los primeros meses de este año 500,000 de turistas, y estamos en ascenso para recuperar lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces Estados Unidos pide reconsiderar los viajes al Perú, y el Perú le muestra cifras del incremento de la actividad turística en el Perú. Nos conocen por varias cosas. Los últimos días nos conocen por el tema de la famosa canción viral del bebito Fui Fui, y que es una cosa de dentro y fuera. Llegó a 500 millones de vistas en Spotify, que lo retiraron ayer, no sé si lo verdad. Es una cosa de dentro y fuera, en las discotecas suenan. Yo estoy seguro que si ahora empezamos a cantar 2/3 de lo que están aquí se saben el párrafo más importante del bebito Fui Fui.
Y entonces hay una atracción también internacional del Perú, un país incierto, pero no es un país pues al que le tiene miedo. La cantidad de artistas que van a venir este año al Perú, Coldplay, Harry Styles, hay varios. Si hasta Arjona va a venir, ya digamos, ¿no? Entonces, la idea que quiero fijar es la de un país complejo, incierto, fragmentado, pero en un mundo también fragmentado e incierto, que no nos toma como un peligro, que no nos toma a nosotros como si fuésemos probablemente un país al borde del abismo. Esa idea me parece que hay que desterrarla. Hay cosas por las que hay que preocuparse. Hace poco salió el Barómetro de las Américas y se decía que en el Perú aparece como una cosa muy seria el tema de la confianza interpersonal. Somos el último país en América Latina entre 22 países que fueron encuestados en un periodo de tiempo similar, el último país en confianza interpersonal. Y nos ubicamos en el antepenúltimo lugar en países que apoyan la democracia como forma de gobierno. Hay como una especie de hartazgo ciudadano en la construcción de una confianza colectiva y también en la legitimidad, en la confianza en la representación. Y entonces, claro, hay procesos que van por dentro, ¿no?, sobre los cuales habría que tener cuidado. Pero el Perú también es interesante por lo que ha hecho y por lo que puede hacer. Por ejemplo, yo me fijo en el tema OCDE, que debería ser un asunto, una causa nacional como que el Perú vaya al próximo Mundial de Fútbol. En enero el Perú recibió la invitación de la OCDE para adherirse. En la OCDE, como ustedes saben, participan 38 economías del mundo que representan el 70% del mercado mundial. El Perú ya cumplió 45 normas de las 248 que tiene, ¿no? Pero tiene desafíos de la productividad laboral, el empleo informal. Nuestra recaudación tributaria es baja, el promedio es sobre el 30 al 3% en los países de la OCDE. Nosotros estamos alrededor del 16, a veces hacia abajo, hacia arriba. Y nos evalúan con desafíos, nos evalúan no solo el tema de desarrollo económico, también transparencia, gobernanza pública, corrupción, capital humano, medio ambiente. Lo que dice la OCDE de nosotros es que, por ejemplo, luchemos fuertemente contra la corrupción, protejamos a los fiscales, a los sistemas de justicia. Hace pocos días se acaba de publicar el informe en América Latina de Control Risk, ¿no?, donde el Perú está no en el tercer, cuarto grupo, está en el segundo, no está en el primero. Y ahí lo que dice en base a 14 variables es muy interesante, ¿no?, porque da cuenta de que la movilización de la sociedad civil contra la corrupción se ha retraído. Como que la gente ha dejado de mirar ese asunto público y eso preocupa. Hay temas críticos, la vacancia de Castillo que se ha presentado, la inestabilidad política que afecta a la economía, porque en el Perú ya no existen cuerdas separadas, los juicios apolíticos que están en curso ahora, el mismo proceso de adhesión a la OCDE. Pero de esto que preocupa es que todavía el Perú tiene recursos institucionales, lo que está en morado, y todavía tiene instituciones políticas que puedan responder frente a la crisis. Pero frente a eso tenemos una sociedad civil un poco más lenta y eso realmente preocupa. En esta crisis, ¿en qué hemos avanzado? ¿Cuáles son los consensos que existen en el país? El primer consenso es que la crisis es profunda. El segundo consenso es que los actores son débiles, porque no han podido resolver en todos estos años la disputa. Y en los últimos 12 meses, 11 meses, yendo los 12 meses, no ha sido posible que alguno de estos actores en batalla se impongan. Y también es cierto que da la impresión que las salidas legales no existen, por números, por voluntad política, por lo que fuera. Me refiero a salidas legales, constitucionales en el corto plazo. Y también hay conciencia que se ha producido en los últimos meses de esta crisis una especie de daño institucional y en algunos casos ese daño va a demorar en ser revertido y no hay claridad respecto
a cuándo mejorará la cosa pública. Pero hay algunos disensos. Por ejemplo, ¿cuánto durará la crisis? Yo creo que la crisis va a ser larga. Me parece que estamos entrando a un túnel de unos 6 u 8 años. Cuando yo dije el año 2016 que la crisis era larga, un evento empresarial, me criticaron mucho, y ya vamos en el 6º año de la crisis. Y si es que hablamos de la crisis de los 2 últimos años del presidente Humala, entonces tenemos que este país tiene 8 años de crisis, y ha perdido 8 años de oportunidades, ha perdido tiempo, posibilidades. Lo que pasa es que a veces los medios y a veces los actores políticos nos venden la idea de que esto se resolverá mañana, con la salida de cuál, con elecciones de aquí, con elecciones para todos, con el que se vayan todos. Y la verdad es que esta crisis demorará. Y para nuestro trabajo, para vender, para consumir, hay que pensar que las soluciones de corto plazo, en el caso de la política, no serán posibles. Y es cierto que los actores son débiles, pero el sistema es fuerte. Miren todo lo que hemos pasado en los últimos 6 años. Renunció un presidente, sucesión constitucional, cerraron el Congreso, 6 mociones de vacancia, un presidente destituido, 3 presidentes en una semana, presidente fallecido, 3 presidentes detenidos, uno domiciliario, uno fugado, liquidamos un organismo constitucionalmente autónomo, creamos otro, fuimos un referéndum. ¿Qué país hubiese aguantado esto? Cuando mataron a esos 48 estudiantes en Ayotzinapa hace años en México, un intelectual mexicano escribió diciendo ¿cómo es posible que el sistema mexicano aguante esto y no pase nada? Bueno, pero han pasado cosas terribles y estamos acá. Sí, la democracia se ha roto, nos hemos descosido, pero estamos acá porque el sistema es más fuerte de lo que nosotros pensamos, creemos y de repente lo que queremos. Y probablemente no está basado en las instituciones, está basado en cosas que habría que mirar, como el mercado. Este es un mercado fuerte. Claro, es un mercado con 80% de informalidad. Perfecto. Pero entonces el sistema es fuerte. Entonces, ¿cómo se combina una crisis de actores débiles con mercado fuerte? Eso determina la duración de lo que estamos viendo. Y entonces hay tendencias a normalizar esto, ¿no? Si uno mira los noticieros de la televisión los días domingos, pensamos que estamos al abismo. Pero el miércoles, jueves se ha normalizado este asunto. Es bueno y es malo, sí. Yo pienso que es malo que bueno, pero es la realidad y hay que ser objetivos frente a lo que está pasando. Y entonces, claro, en ese contexto aparecen discusiones sobre salidas extralegales que preocupan mucho. Cuando hablo de salidas extralegales, me refiero a salidas que la comunidad internacional puede cuestionar, pero también que el país puede cuestionar, como cuestionó lo que pasó en noviembre del año 2020. La crisis ha cambiado mucho. Tuvimos una fase explosiva entre 28 de julio, agosto del año pasado, hasta diciembre, que curiosamente, como mostraba en el cuadro Diego, motivó, ¿no?, efectos económicos en el alza del precio de cambio. Luego pasamos una fase implosiva, donde los poderes empezaron a desfondarse por dentro. Esa es la idea de la fase explosiva versus la implosiva. Se empezaron a desfondar por dentro el Congreso, el Ejecutivo. Y hemos pasado en junio, quizás también en julio, que con algunos sobresaltos, una especie de inercia relativa. Esa es la tendencia. Puede preocuparnos, puede parecernos un sinsabor, pero esa es la realidad de este país. Hay una investigación fiscal del presidente, está el asunto del ministro fugado, la interpelación hace poco del ministro del Interior, que fue censurado, la renuncia del presidente a su partido, está el caso Boluarte, las reformas. Pero esta idea de la inercia relativa, fruto de la debilidad de los actores, habría que considerarse. Entonces, esta suma de actores débiles, un sistema fuerte y esta tendencia de la normalización produce un escenario que se llama una categoría que yo denomino ingobernabilidad estable o inestabilidad gobernable. Puede parecer un contrasentido, es que acá pues toda la teoría política se ha caído, producimos nuestras propias categorías y esta crisis ha producido esta especie de ingobernabilidad estable, donde aparentemente la salida es que no hay salida, salvo que, por ejemplo, se agrupen, se agreguen, se junten, ¿no?, crisis políticas con crisis económicas y sociales, como fue a finales del mes de mayo, inicios de abril,
con ese 5 de abril tan duro y violento que tuvo la ciudad, que inestabilizó al gobierno, que pudo, incluso si es que esto crecía, en generar una ruptura o un desenlace. Pero en general la idea de que la salida no es que no hay salida, es una realidad institucional que no obstante debería implicar otro tipo de reflexión. Es que si bien es cierto no hay salida, en el sentido de un desenlace, como se vende todos los días a través de los medios, como los que hablan los políticos, hay alternativa, hay opción. ¿Y cuál es la opción que la gente ha escogido? El trabajo, dedicarse a la familia, construir el bienestar, recuperar lo que ha perdido en la pandemia. Y entonces, claro, depende cómo miras la política. Si miramos la política desde arriba, desde las instituciones, de los que todos los días nos informamos en los medios, leemos, miramos, escuchamos, la élite política empresarial, ¿no? La élite de los medios, la élite intelectual, esa es una manera de mirar la política. En la otra manera de mirar la política por abajo. Y no sabemos si es que hay votos para acusar por traición a la patria del presidente o inhabilitar a la señora Boluarte, por eso lo pongo en amarillo. ¿Y qué puede y qué no puede hacer el gobierno? El gobierno no puede convocar una asamblea constituyente, no tiene ni votos, ni fuerza, ni tolerancia social. Para eso no puede forzar la disolución del Congreso, no puede nacionalizar los recursos naturales, no puede reprimir con fuerza los conflictos porque eso implica una crisis mayor, no puede cambiar reglas de la economía porque no solo no tiene votos ni números, sino tampoco tiene para eso legitimidad social, pero puede tener prebendas, o sea, canjear prebendas por estabilidad, pactar derechos, de recorte de derechos y libertades, ¿no? Puede atender la crisis alimentaria, aunque no lo está haciendo, pero tiene posibilidades, tiene para eso capacidad, digamos, de movimiento. Puede mejorar la capacidad del gobierno central, pero no lo hace, a pesar que la gente lo demande. Y podría detener, frenar el avance del crimen organizado, pero tampoco lo hace. Lo que quiero decir entonces es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo hoy, en este momento, tiene una poca capacidad para incidir en procesos de largo plazo. Y eso también resume su debilidad, la debilidad. Esta idea de que la gente está de espaldas a las dificultades políticas, hay que explicarlas en el sentido de que hay hoy día en la cabeza de la gente más economía que política. Este es un dato de la encuesta de abril de IEP. Y dice que al 57% le afecta más la economía y al 20% le afecta más la política. Ahora, esa es una entrada a la política, pero una entrada a la política a través de la economía, de la vida cotidiana. Claro, si tenemos un país donde le impacta la economía a casi el 60% y solo al 20% le impacta la política, es evidente que hay una distancia frente a los que gobiernan, a la representación, pero no frente a los problemas del país. Y si uno mira la discriminación, verá que en el Perú rural al 67% le afecta más la economía. Y en los sectores E y D y E le afecta el 65%. O sea, a 2/3 del sector D y E le afecta más la economía. Y solo le afecta 12%. O sea, la gente es como que esté jugando un partido en el Estadio Nacional. Está siendo transmitido el partido, pero las tribunas están vacías y la gente está fuera. Esa es la imagen de la competencia y de la crisis política el día de hoy. Ahora hay algunas tendencias negativas que tendríamos que considerar. La primera, que no todos afecta más la crisis, ni la política y también la económica, como lo ha señalado en su intervención Diego. Hay una pérdida de la agenda pública. Se discuten cosas pequeñas, que yo denomino eso la menudencia. El Perú no está discutiendo las grandes cosas de la pospandemia, de la reforma del Estado, de la economía, de la salud, de la descentralización. No se están destruyendo políticas específicamente, quizás muy pocas, pero sí se están destruyendo instituciones y esa recuperación va a ser muy difícil. Aumenta la perspectiva judicial de la política, todo se judicializa. Se ha bloqueado la deliberación, se está reemplazando por la consigna. Es difícil discutir eso desde el año pasado.
Y esto que nos parecía importante el año pasado, que ahora sí vamos a discutir seriamente el asunto de la salud, parece que no. Y otra vez está siendo guardado en la refrigeradora de los problemas no resueltos, junto con el asunto de la educación. Ahora, se debate más arriba que abajo, porque abajo se debate más la vida cotidiana de la gente, que es trabajo, educación, los hijos, dinero, recuperación del tiempo perdido. El país no tiene liderazgos unificadores, ¿no? Cuando salimos de la guerra con Chile habían liderazgos unificadores que nosotros pelearon, Iglesias, Piérola, Cáceres. Esa crisis no tiene liderazgos unificadores. Y es un problema porque no se puede organizar salidas de corto y mediano plazo. Insisto en la idea del túnel, no de un proceso un poco largo. Pero hay tendencias positivas, ¿sabes?, que no habría que pasar desapercibido. Los peruanos viven y trabajan, sobreviven y trabajan. Diríamos, son resilientes a la crisis y trabajan. Y eso es una cosa buena, seria, buena y seria para nosotros. La sociedad reclama derechos, lo hemos visto, no se queda. Sabe reclamar más derechos, quizás se moviliza menos porque hay otras formas también de reclamar. El Perú está en movimiento, en términos económicos, en términos sociales. Abajo hay más dinamismo que arriba, porque los actores de abajo, el mercado, la familia, la comunidad, el barrio, el distrito, se mueven más que arriba. Entonces el país está enfrentando sus desafíos no desde el liderazgo como una democracia perfecta, lo está enfocando desde abajo. Y en eso también como que la teoría aquí no se cumple, porque se está enfocando el desafío desde la comunidad y la familia. Es meritorio sacrificarlo, sí. Entonces lo que arriba parece desordenado, aparece abajo como una cosa que está en movimiento. O sea, tenía razón mi hijo, ¿no? Lo que a veces parece en desorden puede aparecer en otros casos y desde otra mirada en movimiento. Hay otro país, ¿no?, post pandemia. Hay más vigilancia, hay más transparencia de la gente. Votaremos por autoridades dentro de poco. Los peruanos trabajan, se han entregado bonos a la gente, el Estado se ha comprometido con la vida cotidiana. Hay derechos que han aparecido en la pandemia, el simple hecho, por ejemplo, de tener morbilidad y no trabajar. Hay nuevos derechos. Hay un país resiliente, no es un país tolerante, no es un país indiferente. Hay la agenda de género de las mujeres, con riesgo de retrocesos, pero ahí está. Lo que quiero decir es que la crisis nos puede inspirar a cambiar. Y en la idea de que esto no se va a resolver mañana, hemos entrado a un túnel donde también hay oportunidades para nosotros. Porque este país no está polarizado. Qué bueno sería si solo estaría polarizado, porque sentemos a los lados de polarización y despolaricemos. Está fragmentado. Preguntaron a alguien después de la elección y le dijeron: ¿por qué las provincias piensan distinto a Lima? Y esta muchacha del norte respondió, dijo: no, preguntemos al revés, ¿por qué Lima no piensa como piensan las regiones y las provincias? Pues es otra manera de entrar a un país fragmentado. Y esa fragmentación puede aparecer como conflictiva, pero puede aparecer como también parte de una riqueza que hay que considerar para nuestro trabajo. Por eso es que no quiero solo darle malas noticias, ¿no? Esto es un poco más matizado. Hay un país que trabaja, hay una crisis que nos debe inspirar, y lo que aparece en desorden también puede aparecer como un asunto en movimiento. Gracias. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.